Saludo con la paz del Señor Jesucristo, deseando así que su bendición sea con cada uno de ustedes, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos llegaran a escuchar esta grabación. Quiero pedirles a mis hermanos que están en sus hogares que se junten con reverencia, ¿verdad? Y escuchen este estudio, ¿verdad? Que lo vamos a basar en el capítulo 24 del Evangelio narrado por Mateo. Capítulo 24 del Evangelio narrado por Mateo. El primer versículo dice: y salido Jesús, íbase del templo. Se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vieron la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Joel, por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hasta allí vamos a llegar con la lectura por esta ocasión. Ahora, elaborando sobre el primer versículo, fíjese usted, dice: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los judíos, los discípulos, siendo judíos, oiga, estaban orgullosos de su templo. La Biblia dice, cuando vamos al libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 1, dice estas palabras. Dije capítulo 2, verso 1 capítulo 2, verso 1 al 4 de Ageo. Dice: en el mes séptimo, a los 21 del mes, fue palabra del Señor por mano del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac,
gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora solo va a ver. Esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y obrar, porque yo soy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Estoy citando, ¿verdad?, esta escritura de Ageo, para que miremos, ¿verdad?, haciendo énfasis en el verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Ahora, se trata, ¿verdad?, de que el templo en donde el Señor profetizó fue el templo que restauraron los que regresaron de la transmigración de Babilonia, ¿verdad? Aquí Ageo está diciendo, ¿verdad?, porque quedó, ¿verdad?, ya restaurado, oiga, hermosísimo el templo. Y esa es la razón por la cual, ¿verdad?, los discípulos del Señor, siendo judíos, estaban orgullosos de su templo. Ahora, hemos dicho muchas ocasiones, cuando hemos tomado esta porción, que yo creo que los discípulos nunca pasó por su mente lo que el Señor les había de decir enseguida. Yo creo que ellos esperaban, ¿verdad?, una aprobación del Señor. Cuando le dijeron al Señor, dice que salido Jesús íbase del templo y se llegaron a él los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Se fija? Estaban orgullosos, oiga, pero nunca pensaron ellos lo que el Señor les iba a decir enseguida. El verso 2 dice: y respondiendo él, ahora el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y luego el verso 3 dice: sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una, ¿verdad? O sea, 3 partes, una pregunta con 3 partes. ¿Cuándo serán estas cosas? Implica lo del templo. Y luego enseguida, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjese, lo primero que les dice: mirad que nadie os engañe. Y luego dice la razón: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra Cristo? No nomás redentor, sino que también ungido. Entonces, yo soy el ungido, dijo el Señor, ¿verdad? Ahora refiriendo las palabras del verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Ahí está la prevención del Señor, ¿verdad? Todavía para este día, porque es cierto que lo que el Señor dijo del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. El primer templo que edificó Salomón fue destruido cuando Nabucodonosor entró, ¿verdad? Sus soldados, ¿verdad?, entraron y tomaron el lugar, el templo, y fue destruido, cumpliéndose así la profecía que había dicho el Señor. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, ahora
el Señor profetizando del templo ya restaurado, ¿verdad? Por Nehemías y Esdras y los que tomaron más, ¿verdad? El lugar allí. Ahora se cumplió. El templo volvió a ser destruido y ahora por los ejércitos de romanos, ¿verdad? Estaba también profetizado por el profeta Daniel. Daniel, capítulo, mire usted, vamos a mirar el capítulo de Daniel, donde el capítulo 9 de Daniel, donde habla de las 70 semanas. El capítulo 9 de Daniel dice que, a ver, ¿dónde estamos? Por allí. Habla de la última parte del capítulo. Sepas, dice el versículo 25, sepas y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la restauración del templo que destruyó los soldados de Nabucodonosor, ¿verdad? Y después de las 62 semanas, dice el verso 26, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. ¿Se fija usted? Con asolamientos. Entonces, aquí está hablando, está profetizando el profeta Daniel, ¿verdad?, sobre la restauración del templo primeramente, el verso 25, y luego la destrucción, y luego, primero la restauración de aquel templo que fue destruido, y como ya dijimos, por Nabucodonosor, cuando tomó la ciudad, y luego profetiza entonces la restauración de ese templo, o más bien vuelve a profetizar sobre la destrucción del templo, ¿verdad? Pero entonces la segunda ocasión le tocó, ¿verdad?, a los soldados romanos, al mando de el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, porque entonces estaba en turno el emperador Vespasiano, padre de Tito, y entonces mire qué atinada se cumple la profecía, porque dice, y el pueblo, el verso 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad. El pueblo de un príncipe. ¿Quién era ese príncipe? Tito, el príncipe, ¿verdad?, que le tocó cumplir esta profecía, aunque traía ciertamente órdenes de el general, o mejor dicho, órdenes del emperador Vespasiano, ¿verdad? ¿Traía órdenes de qué? Tito traía órdenes de su padre Vespasiano, que no tocara el templo, que lo respetaran el templo, pero había otra orden, ¿verdad? O vino otra orden, la orden del Señor Jesucristo, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida, y eso se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. El templo fue destruido y está
hasta este tiempo destruido, ¿verdad? Ahora se ha dicho, se han hecho o se han dicho en este lapso, todo este tiempo, ¿verdad? Que se ha dicho, ¿verdad? Que ya está edificándose el templo, y que el templo ahora, el templo que destruyó los soldados romanos, ¿verdad? Pero ese templo, ¿verdad?, lo va a reedificar otra vez cuando el Señor venga. Lo dice también un profeta, ¿verdad? Zacarías lo dice, que Él restaura el templo, el Señor Jesucristo, cuando Él venga. Entonces, fíjese, la primera parte, o sea, lo que toca al templo, la respuesta la tenemos en el versículo 15, cuando dice: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo. Estaba dando el Señor las instrucciones, ¿verdad?, antes de que viniera la destrucción del templo, la primera vez, ¿verdad? Ahora el templo se cumplió, como decíamos. ¿Quién fue el que cumplió? Tito, trayendo aún incluso las órdenes de su padre. No, Tito no fue el que desobedeció, sino que los soldados a su mando, dicen que el que habla de eso es el historiador Fabio Josefo, detalladamente de lo que sucedió, la matanza grande, los judíos, ¿verdad?, encontrados allí en Jerusalén, se fueron a refugiar al templo, y los soldados romanos los persiguieron hasta el templo. Hay una palabra, ¿verdad?, que se dice abominación. Cuando entraron al templo, ¿verdad? Entraron al templo, lo profanaron los soldados romanos. ¿Por qué? Porque iban persiguiendo a los judíos que iban a esconderse allí al templo, ellos pensando que iban a respetar el templo. No lo respetaron, entraron y se hizo una matanza en ese templo y lo destruyeron, cumpliéndose lo que el Señor les había dicho a sus discípulos, que no quedaría allí piedra sobre piedra. Eso sucedió en el año 70, no en el año 1970, no, en el año 70, cuando, como ya dijimos, cuando fue tomada Jerusalén. Y entonces ese es el cumplimiento sobre el templo, ¿verdad? Pero decíamos, son tres las partes de la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjese usted, hace el Señor Jesucristo, ¿verdad?, unas prevenciones a aquellos que estaban, porque dice: entonces los que están en Judea, dice el verso 16, huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar sus vestidos. Y luego dice el verso 19, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Y luego el verso 19, mas hay de las que están encinta. Fíjese usted, mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. ¿Sabe usted por qué fue esa prevención? Porque el sitio, ¿verdad?, el sitio a Jerusalén, se quedaron encerrados en el sitio, pensando que el sitio iba a terminar, y no terminó el sitio. El sitio duró tiempo,
entonces los víveres empezaron a escasear. ¿Y qué pasó? Las que estaban encinta, estaban esperando que sus hijos nacieran, no para criarlos, sino que para comérselos. Una abominación tremenda. Pero es que el hambre que empezó a cundir en los sitiados trajo el cumplimiento. Por eso el Señor dice, ¡ay! Una exclamación que hace el Señor ahí en el versículo 19. ¡Ay de las que están encinta y las que crían en aquellos días! ¿Por qué razón? Por eso. Eso es historia que usted puede leer en los libros de Fabio Josefo. Ahora dice el verso 20, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y aquellos días, y dice el versículo 22, y si aquellos días, ¿cuáles días? Los días de aflicción, fuesen acortados, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí da otra profecía al Señor. Y cuando sucedió, ahora veniendo a nuestros tiempos, en 1900, ¿qué? El 2010, ¿verdad? Vino un terremoto, ¿cómo se dice? Un temblor grande en Haití, ¿verdad? Y luego después enseguida vino uno a Chile en el 2010, que fue más tremendo que el de Haití. Y lo estoy refiriendo porque cuando eso sucedió en Chile, el temblor fuerte trajo y sacó al mundo de su eje. Dijeron que los días se iban a cortar, cumpliéndose lo que el Señor dijo. Fíjese, porque el Señor dijo aquí, ¿dónde estamos? A ver, si aquellos días, dice el verso 22, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y es precisamente cuando yo noté, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, porque estoy hablando del 2010, ¿verdad?, que sucedieron esas cosas, me acordé de las palabras del Señor, que dijo, hablando de los días que iban a ser acortados, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo ese tiempo. Y Dios dice, entonces si alguno dijere, he aquí está el Cristo. Ya dijimos, ¿verdad?, que Cristo significa redentor, pero no nomás redentor, también significa, como dije que significa Cristo, el ungido, porque se levantarán falsos cristos, dice el verso 24, y falsos profetas. Oiga, esto ya no tenemos que estarlo esperando, ya de tiempo se han levantado falsos ungidos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán. Y luego dice, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, si los escogidos nos descuidamos, porque ¿quiénes son los escogidos? Los que componemos hoy la iglesia del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y así como el Señor escogió a sus discípulos, que después los hizo sus apóstoles,
nos escogió a los que venimos en el tiempo, ¿verdad? Él fue, porque Él es el que escoge al que Él quiere, ¿verdad?, darle la salvación. Es un privilegio, mis amados hermanos, que el Señor se haya fijado en nosotros, los que ahora componemos el pueblo de Dios o parte de ese pueblo de Dios. Porque ahora hemos sido heridos a la hora al escuchar el Evangelio y obedecer el Evangelio, entregarnos al Señor, pasamos a ser parte del pueblo del Señor. ¿Se fija? Ahora, entonces, pero tenemos que tener cuidado las palabras del Señor, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y ya dije y repito, si los que somos escogidos nos descuidamos y nos vamos por otro camino, porque lo que tenemos que hacer es detenernos, como dijo el profeta Jeremías, parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fija? Entonces el Señor mismo refirió estas palabras cuando dice Mateo, que es, hermano Fernando, ¿se acuerda? Que dijo la repetición de las palabras, ¿verdad? El Señor dijo en Mateo 19, si no estoy equivocado, dice, venid a mí, o el capítulo 11 es donde está, ¿verdad?, esa escritura que estoy refiriendo. Capítulo 11 de Mateo. Venid a mí, dice el verso 28. Todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y ahora decimos, todavía está el Señor llamando, no nomás a los llamados, previniéndonos a los escogidos, ¿verdad?, a su iglesia, pero también a los que no han obedecido, porque el mensaje se ha estado dando ya de tiempo. Dios es grande en bondad, en misericordia, es paciente. El Señor ha tenido paciencia. Dice Pedro, cuando vamos, mira, a la carta de Pedro, cuando dice, se levantarán burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y dice Pedro, el capítulo 3 de la segunda de Pedro, mas, oh amados, dice, que se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa. Fíjese usted, el verso 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros. Ahí está la palabra. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija usted? La paciencia del Señor. Pero oiga, la paciencia del Señor ha estado ya comenzando a terminarse, porque la paciencia del Señor tiene tiempo. Y se ha estado cumpliendo. Y decimos esto por eso, a los que han oído, han escuchado y no se han entregado al Señor, a los que habiéndose entregado se retiraron, les estamos diciendo también una vez más, regrese al Señor. El Señor lo está esperando. Él es grande en bondad, grande en misericordia. Él no quiere que nadie perezca. Por eso estamos hablando lo que estamos diciendo de las palabras del Señor. Así de que, pues que Dios nos ayude a todos, porque estamos viendo, y como lo hemos dicho, no sabemos cuándo termine esto. Me refiero al ¿cómo se llama? Coronavirus. Yo no sé por qué le pusieron corona, pero bueno, ahí vamos, coronavirus, porque pues es alrededor, yo creo que está en forma de corona. Forma de una corona. Que Dios nos ayude, y los que, vuelvo a decir, los que ya estamos, seámosles fieles al Señor. Es tiempo de preparación, es tiempo de buscar a Dios en oración, en ayuno. Mis hermanos que están escuchando, hay que ayunar, hay que sacrificarnos delante del Señor, y orar por los que están sufriendo, las familias que les tocó, ¿verdad?, esta parte, que el Señor tenga misericordia y los sane, porque bueno, hasta ahorita, bueno, yo digo gracias al Señor que me tiene todavía con vida. Él es el que me da vida, respiración y todas las cosas, y no nomás a mí, sino a todos, ¿verdad? Nos da la vida. Ahora, el verso 24, el verso 26 dice, 25 dice, he aquí lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas fueron las partes de la pregunta? 3 partes. ¿Cuándo serán estas cosas? Ya lo elaboramos. Las cosas, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Implica lo del templo. Y luego enseguida, señales. ¿Cuándo será tu venida? Señales. Las señales. ¿Qué señales? Las señales. ¿Cuáles? ¿Qué señales habrá de tu venida? Las hemos estado mirando cumpliéndose. Y oiga, entonces, ahora estamos en la última parte. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo
hasta el otro. Fíjese, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento. Dice el capítulo 1: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y verdad, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Ahora me detengo. ¿Por qué dice el primogénito de los muertos? El primogénito que murió y resucitó, hablando del Señor. En la Biblia lo llama las primicias. ¿Por qué? Porque es el primero que murió y resucitó y vive, nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Señor resucitó, va a resucitar a los que se fueron con la esperanza de salvación. He aquí viene con las nubes. A ver, el verso 6 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y luego el verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Se fija, no viene en un misterio, en secreto, sino que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. ¿Se fija? Acá en el capítulo, regresando al capítulo 24 de Mateo, dice el verso 29: y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus. Fíjese, algo que dice aquí también en el capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. El Señor lo dijo, y acá Apocalipsis lo refiere también, en cómo viene el Señor. Y lo dice el versículo 31 del capítulo 24: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un cielo, de un cabo del cielo hasta el otro. Fíjese, esa es lo que va a suceder. Oiga, los que ya se fueron, triunfaron, que se fueron de este mundo, como decir, en fidelidad, se llevaron la esperanza de gloria. Pero ahora, los que estamos, no sabemos quiénes vamos a estar, porque dice, cuando el apóstol Pablo escribe allí su carta, su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, que es allí donde habla en todo el capítulo sobre la resurrección de los muertos, algo que también, tema que también habremos de tocar, no sé cuándo, pero lo vamos a tocar. Fíjense, dice el verso 51: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Se fija usted lo que está diciendo aquí? Un misterio. Aquí os digo un misterio. ¿Por qué dice un misterio? Porque así es, un misterio. No se sabe quién. Los que ya se fueron,
ya eso no es misterio. Pero ahora los que estamos con vida, no sabemos quiénes vayamos a quedar. Si se tarda un poquito más el Señor, pues yo creo que el primero iba a ser yo, ¿verdad? En irme. Pero antes de que el Señor venga, no sé yo qué irá a pasar, qué planes tendrá el Señor conmigo. Esto, por eso dice el apóstol, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no moriremos, es lo que quiere decir. Usa el término dormir por morir, ¿verdad? No moriremos, mas todos seremos transformados. Eso sí, todos. ¿Quiénes? Los que mueran y los que estén en pie, o sea, en vida, cuando Él venga, porque va a haber quienes el Señor tiene que se queden en vida, aparte de de las naciones que se van a quedar en carne, de los que no obedecieron y van a pasar, ¿verdad?, a vivir ese reino de 1000 años, porque el Señor viene a este mundo como como es su promesa, viene a establecer un reino de paz en esta tierra, en donde nosotros, la iglesia, seremos reyes y sacerdotes con el Señor juntamente, ya no en estos cuerpos batallosos, porque así es, tenemos un cuerpo batalloso. Y bueno, entonces la resurrección de los muertos en el Señor va a acontecer cuando Él venga, no 7 años antes, sino que cuando Él venga, ¿verdad? Y junto con los que estén en pie, vamos a ser todos transformados, arrebatados a recibir al Señor en el aire. El siguiente mensaje, si Dios nos concede, vamos a tenerlo el miércoles, ¿verdad? El miércoles, no sé si el martes me inspire y tengamos otro más, pero tengo la inspiración de hablar más detenidamente sobre el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y allí hace doble clasificación, quienes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza. Ahora, ¿verdad?, los que tenemos esperanza, sigamos adelante, no desmayemos, preparémonos lo mejor que se puede. ¿Para qué? Para que cuando Él venga salgamos con toda la multitud que habrá de resucitar, porque no nomás van a resucitar los de la dispensación de la gracia, sino desde el principio de la creación, los que allá en otra dispensación vivieron, la dispensación patriarcal, la dispensación de la ley, o sea, la antigua dispensación que pasó, ¿verdad? Y vino con la manifestación del Señor. Entonces, oiga, una multitud sin número. Allí dice Apocalipsis, cuando leemos allí en el capítulo 7 de Apocalipsis, el verso 9 dice, después de estas cosas miré, está diciendo Juan, que le tocó mirar esto que escribió, le tocó mirarlo como una película. Tuvo una visión. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todos los gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Sabe usted lo que simboliza las palmas? Victoria, ¿verdad? Dice, pero me llama la atención porque no dice el número,
Después de estas cosas, dice, miré y aquí una gran compañía, una gran compañía, porque así es, así va a ser, una gran compañía de todos los que a través de las edades hayan obedecido al Señor y se hayan ido de este mundo siéndole fieles. Mucha gente ignora, ¿verdad? Y se piensa, se cree que la muerte a la cual estamos expuestos todos es el fin de todo. Pues no, está dicho que está establecido a los hombres que mueran una vez. Dice el capítulo 9 de qué, ya no me acuerdo de qué, pero ahí está, ¿verdad? Dice que está establecido, Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Fíjese, si la muerte a la cual estamos expuestos todos fuera el fin, entonces no tendría caso que dijera, ¿verdad? Como dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de morir, el juicio. Porque la Biblia habla de dos resurrecciones. La resurrección de los santos, la resurrección de los que se fueron con la esperanza. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor aparezca en las nubes. Allí va a ser, ¿verdad? Van a resucitar. Y luego la resurrección la Biblia dijo el Señor, ¿verdad? Habló de los justos. Y luego si hay una resurrección de los justos, hay otra resurrección de los injustos, y esa es la última, en donde habla también la Escritura del juicio del trono blanco y cuantas otras cosas. Pero, oiga, por eso es que es importante que nosotros estemos preparados. Ya dije y vuelvo a repetir, no nomás con oración, sino también con ayuno y oración, lectura de la palabra, oiga, para que las cosas no nos sorprenda lo que viene adelante. Vienen otras cosas, no nomás este virus que se le llamó coronavirus, vienen otras cosas. La Biblia habla de las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y otras cosas más que dice la palabra, las trompetas y todo. Bueno, no son dos cosas, las trompetas y las copas, es lo mismo, pero diciendo, uno dice una cosa y otros dicen otra cosa, ¿verdad? Así de que, pues que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y que podamos seguir adelante. Entonces, las tres preguntas que le preguntaron al Señor, o sea que dije que era una pregunta con tres partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La primera fue que sobre el templo. La segunda, ¿qué señales habrá de tu venida? Y luego después, y del fin del mundo. El fin del mundo todavía le falta, ¿verdad? Hay quienes están diciendo que ya el fin del mundo ya está viniendo o que va a venir, pero no. El fin del mundo todo va a tener, ¿verdad? Por lo menos, si el Señor viene a establecer un reino de 1000 años aquí, en donde la iglesia estamos llamados, ¿para qué? Para reinar con el Señor. Así de que yo creo que el Señor les contestó las tres preguntas. Así de que, mis amados, pues que el Señor los bendiga a todos, las personas que nos han escuchado, simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Les queremos decir, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Escríbanos a nuestra dirección postal,
Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Vuelvo a repetir, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Se despide de ustedes su servidor, Pastor Josué Nava, aquí en la congregación de Woodburn, Oregon. Dios les bendiga, mis hermanos que estuvieron escuchando el programa allí en el estudio bíblico, allí en su casa, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Y Deje su comentario en el Facebook. Deje su comentario en el de su comentario. En el Facebook. Dios los bendiga.